En un pequeño distrito, donde las calles eran de tierra y el polvo se mezclaba con el aire caliente del mediodía, existía una familia que poco a poco comenzaba a desmoronarse. A simple vista, nadie lo hubiera notado. Una casa humilde, de adobe gastado, con un techo de calamina que crujía con cada viento, parecía un hogar como cualquier otro. Pero por dentro había un silencio que dolía más que los gritos. Allí vivía un hombre, un padre. Un hombre que alguna vez prometió cuidar, amar y sostener a su esposa y a sus 2 pequeños hijos. Pero las promesas no se comen y el hambre, poco a poco, fue reemplazada por el alcohol. Cada moneda que entraba en sus manos se deshacía en botellas baratas. Cada día era un nuevo pretexto para desaparecer, para huir de la realidad que había creado. La mujer, su esposa, la esperaba sentada en la mesa de madera con los niños abrazados a sus piernas. Las noches eran largas, demasiado largas. Cada portazo, cada risa borracha desde la calle le recordaba que él estaba allí afuera, pero nunca con ellos. Ella se preguntaba en silencio, ¿dónde quedó el hombre que me juró amor eterno? ¿Dónde está el padre que mis hijos necesitan? Y mientras en casa la espera era amarga, en la cantina él se ahogaba en copas y olvidos. Rodeado de humo, de risas ajenas, de falsos amigos que solo aplaudían su desgracia. Allí se convirtió en un extraño, un desconocido que ya no sabía cómo volver atrás. Y fue en una de esas noches interminables cuando su vida dio un giro que no solo destrozaría a su primera familia, sino que condenaría a la segunda antes de empezar. Entre botellas y promesas rotas, conoció a una mujer marcada con una vida pagana y de vicios. Tenía 3 hijos, 3 pequeñas almas que sobrevivían como podían dentro de una casa hecha de tablas viejas y calaminas oxidadas. La mayor, apenas una niña, ya cargaba con un peso demasiado grande. Cocinar, lavar, cuidar a sus hermanos. Ella había dejado de jugar, había dejado de reír. Se había convertido en la sombra silenciosa que sostenía un hogar que parecía a punto de derrumbarse. La madre, aquella mujer, había sido golpeada por el destino sin piedad. Su compañero de vida, el padre de sus hijos, había caído preso. 20 años de condena, 20 años en una celda fría, acusado de asesinato. Una palabra que pesaba más que cualquier cadena. La soledad la abrazaba cada noche. La miseria la perseguía cada día. Vendía frutas y verduras en el mercado del distrito, con las manos hinchadas, la espalda encorvada y el corazón roto. Fue allí, en medio de ese mercado, donde ambos destinos se cruzaron. El hombre, buscando más alcohol que compañía, se encontró con aquella mujer. Ella, con los ojos cansados y las manos llenas de tierra y sudor, le ofrecía un poco de comida. Y él vio una salida fácil, un refugio para escapar de la sombra de su primera familia. No fue amor, nunca lo fue. Fue necesidad. Ella necesitaba a alguien que llenara el vacío de una casa rota. Él necesitaba un lugar donde esconderse de sus propias culpas. 2 soledades que se unieron, no para salvarse, sino para arrastrarse más hondo. Mientras tanto, la otra familia, la primera, seguía esperándolo. La esposa, con los ojos hinchados de tanto llorar, se preguntaba si aquel hombre algún día volvería. Sus hijos, pequeños e inocentes, aún corrían hacia la ventana cada vez que escuchaban pasos en la calle. Pensaban que su papá regresaba, pero no, nunca regresó. Y así
Con cada ausencia, con cada mentira, con cada botella vacía, el hombre dejó de ser padre, dejó de ser esposo, se convirtió en un extraño. Abandonó lo que un día prometió cuidar y eligió empezar de nuevo con una mujer que también cargaba con sus propios demonios. Lo que ellos no sabían era que de esa unión, de esa historia marcada por el abandono y la desesperanza, nacería un niño que jamás tendría oportunidad de conocer un verdadero hogar. Un niño que sería el reflejo de las heridas que sus padres nunca supieron cerrar. Esta es la historia de cómo un hombre rompió a dos familias y de cómo, sin saberlo, condenó la vida de un hijo antes de que siquiera llegara al mundo. Pero antes de continuar, antes de contar cómo ese hombre abrazó una vida que no era suya, debemos retroceder en el tiempo, porque toda historia tiene un inicio, y el de él estaba marcado por un vacío que lo perseguía desde mucho antes de perderse en el alcohol. La verdad es que aquel hombre no siempre fue así. Hubo un tiempo en que amó de verdad, un tiempo en el que sintió que tenía un hogar. Amaba a sus hijos con el corazón entero, los miraba dormir como si fueran su única razón de seguir adelante. Y aunque su esposa lo quería con el alma, él ya no sentía lo mismo. Su relación poco a poco se había convertido en una rutina gastada, en una vida que lo ahogaba en silencios. Y fue entonces cuando la tentación apareció. No buscaba amor, buscaba otra cama, otro hombro, otra sensación que lo hiciera sentir vivo. No se dio cuenta que en realidad lo que estaba encontrando era la puerta abierta hacia su propia destrucción. Porque la mujer que apareció en su vida no solo no lo salvó, lo hundió más. Ella no apagó su sed, la aumentó, no calmó su tormenta, la desató. Juntos descubrieron un abismo de excesos que poco a poco lo arrastró al fondo de su propia decadencia. Perdió el trabajo, perdió la confianza de su esposa, perdió la paz de su casa, y lo único que le quedaba era la botella. Una botella que parecía consolarlo, pero en realidad lo estaba matando lentamente. Su madre, aún viva, lo aconsejaba, le pedía que se detuviera, que pensara en sus hijos, que no siguiera el mismo camino que había destruido a tantos hombres en el pueblo. Ella lo miraba con los ojos llenos de dolor, con el corazón roto, porque la herida de haber perdido al amor de su vida, a su esposo, aún estaba abierta, y ahora veía cómo su hijo se desmoronaba frente a ella, sin poder salvarlo. Esa fue la condena más grande. No supo escuchar, no supo detenerse, no supo elegir. Su sufrimiento se volvió incontrolable y el alcohol se convirtió en la única salida. Y así volvemos al presente, a un hombre que ya no es padre, a un esposo que ya no es esposo, a un hombre que eligió el camino equivocado. Pero lo peor estaba por venir, porque aquella mujer con la que buscó refugio, con la que intentó llenar el vacío de su vida, estaba embarazada. Y en ese instante, el mundo se detuvo. ¿Qué hará cuando su familia lo descubra? ¿Qué dirán sus hijos al saber que su padre los cambió por otra vida? ¿Cómo enfrentará a una esposa que lo amó con todo y a una madre que lo advirtió una y otra vez? Esa será la herida que abrirá la siguiente parte de esta historia. Una herida que nunca sanará. Los días comenzaron a pesar sobre los hombros de aquel hombre. Su cuerpo estaba tenso, su mente consumida por la angustia, y el miedo se había convertido en su compañero. La pregunta lo perseguía día y noche.
¿Qué pasará cuando se enteren? ¿Qué dirán cuando sepan que tendré un hijo con otra mujer? El vicio ya no era un escape ocasional. Se había vuelto un castigo. Botella tras botella desaparecía por 2, a veces 3 días, sin dar rastro, sin dejar explicación. Cuando regresaba, lo hacía sucio, maltrecho, con la ropa rota y el olor a alcohol impregnado en cada parte de su ser. Ya no era el hombre que alguna vez fue. Ahora solo era un reflejo, una sombra consumida por sus propios errores. El único en quien se atrevió a confiar aquel secreto fue su hermano menor, un hombre de 40 años, firme, serio, que siempre había cargado con la responsabilidad de ser el consejero, el guardián de la familia. Cuando escuchó la confesión, no pudo evitar la furia. Lo regañó con rabia, con dolor, con decepción. Le gritó lo que nadie más se había atrevido a decirle, que estaba destruyendo su vida, que estaba arrastrando en el barro a su esposa y que estaba condenando a sus hijos. El hermano, sin saber cómo manejar aquella situación, tuvo una idea. Sabía que dejarlo allí, en ese pueblo pequeño donde las malas lenguas no perdonaban, era suicidio social. Así que decidió sacarlo, enviarlo lejos, a otra ciudad. Y lo metió en la empresa contratista, donde él era socio, una compañía que construía pistas, calles y donde necesitaban gente de confianza. Fue la mejor distracción. Le dieron un puesto importante, subjefe, encargado de logística, responsable de compras y manejo de recursos. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que la vida le sonreía. Ganaba buen dinero, tanto que pudo comprarse una camioneta nueva. Mandaba dinero a su esposa y a sus hijos, como si ese dinero pudiera curar las heridas que él mismo había abierto. Pero también enviaba dinero a su amante. Para ella, la vida cambió. Su embarazo estuvo lleno de comodidades, de ropa nueva, de comida en la mesa, todo gracias a ese dinero que llegaba cada mes. Mientras la esposa se conformaba con las monedas que alcanzaban para alimentar a sus pequeños, la amante vivía con lujos que nunca antes había tenido. El hombre viajaba cada 15 días a su pueblo natal, visitaba a su familia, abrazaba a sus hijos, fingía normalidad, pero siempre encontraba la forma de escaparse para ver a su amante. Y en ese pequeño distrito, donde las paredes tienen oídos y la lengua de la gente nunca descansa, las habladurías empezaron a correr. Lo habían visto, lo habían señalado, y esas palabras volaban de boca en boca hasta llegar, como cuchillos, a los oídos de su esposa. Ella, confundida, no sabía si creer o no. Amaba a su marido con todo el corazón, pero cada rumor era un golpe que poco a poco destrozaba su alma. El silencio en su casa ya no era normal. Era un silencio lleno de sospechas, un silencio que anunciaba la tormenta que pronto estallaría. El dinero. Ese papel que parecía la solución a todos los problemas, se convirtió en una cadena que lo ahogaba cada vez más. La amante, embarazada, ya no pedía solo lo necesario para vivir. No, quería más, mucho más. Dinero para lujos, para excesos y sobre todo, para seguir la misma condena que él, el alcohol. Mientras su vientre crecía con vida, sus noches se perdían entre botellas y borracheras. Por otro lado, su esposa, la mujer que lo había amado con fidelidad, también empezó a cambiar. Si quieres seguir escuchando la segunda parte de esta historia real, dale like y suscríbete.